Bueno, le pido si mientras recibimos la palabra de Dios, le puede bajar el volumen a su teléfono e ir abriendo la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo número 8, por favor. Es un mensaje corto de las Escrituras, porque todavía un pasaje y un mensaje corto, una predicación corta, porque todavía, ¿verdad?, tenemos algunas otras cosas más que hacer, pero no podemos dejar de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, Lucas capítulo 2, versículo número 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, pero vamos a poner mucha atención. Dice la Escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, sabiduría en este mensaje. Te pido, Señor, que bendigas el corazón, Señor, necesitado. Que tu palabra sea ungüento al corazón de los que estamos aquí. Que tu palabra sea la medicina y la lámpara a nuestros pies, Señor. Que ilumine nuestro caminar y no tropecemos, Señor. Que hoy que recordamos, Señor, tu nacimiento, Señor, tu sacrificio, tu redención, que sea una oportunidad, Señor, para proclamar el evangelio y que muchos sean salvos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En otras ocasiones he utilizado como una introducción ese juego de asociación de palabras, ¿sí? Si por ejemplo nosotros decimos cualquier palabra que se me venga a la mente, y el reto es que usted inmediatamente piense en algo referente a la palabra que yo digo, pues ¿qué viene a su mente? ¿Sí? Si yo por ejemplo digo calcetín, algunos pueden decir fuchi. Es lo primero que se les viene a la mente. Ahora, si yo digo América, luego se les viene campeón, ¿verdad? Y así podemos nosotros decir algunas palabras y las asociamos a algo. Pero si yo digo la palabra Navidad, ¿en qué piensa usted? ¿Sí? ¿Acaso comenzará alguien a pensar de manera muy inmediata en las compras y en los regalos navideños, en las festividades? Puede ser también, ¿verdad? Se asocia. ¿O será que recordamos el nacimiento de Cristo? ¿Realmente lo recordamos? A veces es posible que nosotros participemos en costumbres tradicionales acerca de la Navidad, pero la verdad es que se pierden el significado real de la Navidad. Hoy se habla de posadas, y cuando se dice de una posada también nuestro pensamiento se remonta a las posadas. ¿Cuándo son? Solamente son en estas épocas, ¿verdad? En donde, ¿qué es una posada? Bueno, pues las tradiciones mexicanas
nos dice, no sé cuántos de ustedes participaron en alguna, donde pues les tocaba ir por la calle, ¿verdad? Pidiendo posada y hacer toda esa convivencia. Pero aquí en la ciudad nosotros pues contamos con un periférico para la vialidad. Lo conocemos nosotros como un libramiento carretero. Dentro de este libramiento carretero están porque, bueno, pues era en la periferia, en la orilla, en lo último de la ciudad. Los lugares, los bares, los prostíbulos, la conocida como zona de tolerancia. La misma palabra dice que ese es un lugar donde se toleran muchas cosas, se tolera y se regula la prostitución. Donde la idea en un esfuerzo de las autoridades pues es que tener de alguna manera controlado que no puedan fluir enfermedades hacia la población. Usted me entiende, ¿verdad? Hay más cosas que se quieren decir. ¿A qué voy con esto? Que parece que no tiene nada que ver con la Navidad. También encontramos, ¿verdad?, diferentes bares con diferentes nombres, desde un botanero, desde tantas cosas encontramos ahí. No digo que todos, por supuesto, pero cuando pasamos por esos lugares encontramos que parte de la publicidad de esos lugares es: ven a pasar la Navidad con nosotros. Hacen su invitación a la posada que será, tal día será la posada. ¿Usted puede imaginar cómo es una posada en una zona de tolerancia? Eso es un indicativo de cómo estos días no tienen sentido para muchas personas. Usted sabe también que es motivo de discusión el tema de la Navidad dentro de las iglesias cristianas, unos a favor, otros en contra. Unos dicen que es de Dios, otros dicen que es del diablo. Sí. La palabra Navidad en su etimología viene de la palabra natividad, simple y sencillamente quiere decir nacimiento. Nosotros en alusión clara al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando festejamos la Navidad o cuando la recordamos, la remembramos, nosotros estamos recordando y agradeciendo el nacimiento del Salvador. No era cosa menor. Tan no fue cosa menor que en el pasaje que leímos dice la Escritura que unos ángeles se aparecieron a cierta distancia en un campo por ahí hacia unos pastorcillos. Estos pastorcillos se asustaron al ver estos ángeles, estas huestes celestiales. Era algo extraordinario, muy raro. Tuvieron temor de que pudiera haber sido eso. Les fueron abiertos los ojos y pudieron ver multitudes de ángeles adorando, ¿sí?, a Dios, adorando a aquel niño que había nacido. Usted puede imaginar, nos alcanza la imaginación hoy en un mundo que con tantas cosas ha rebasado nuestra imaginación. Nos alcanza a poder imaginar cómo se vería el cielo con esas huestes celestiales, cómo estaría todo ese lugar, todos al unísono alabando y adorando a Dios. ¿Cómo podía haberse escuchado aquello? ¿Cómo podía verse aquello? De tal forma que era sorprendente, no era para pasarse desapercibido. ¿Sí? Hoy en día se participan de costumbres relacionadas, asociadas con la Navidad, pero en muchas ocasiones, más de las que quisiéramos reconocer, se ha perdido el significado real. Si usted y yo fuéramos a un lugar público como a una tienda de conveniencia, un supermercado, una plaza comercial, y comenzaríamos a entrevistar a las personas concerniente al significado real de la Navidad, le aseguro que tendríamos muchas respuestas diferentes. Hoy los niños se ilusionan más con este personaje de Santa Claus, conocen quizás más de Santa Claus que de Jesucristo allá afuera. A veces es como algo pasado de moda, algo muy religioso hablar de eso, pero es tan
diferente y tan actual hablar de Santa Claus, este personaje inventado pues por no sé quién, ¿verdad? Tiene su historia también. Algunos creen que la Navidad es primordialmente un tiempo para la familia, especialmente para los niños. Los niños se emocionan mucho con el tema de la Navidad, empiezan a pensar en regalos y bueno, por ser niños entendemos, comprendemos, pero tenemos que ir formándolos. Los niños, ¿verdad?, son responsabilidad de los padres y tenemos que irles inculcando buenos valores, cimentarlos en la palabra de Dios. Nuestros hijos, ¿verdad?, saben que el regalo que se da en estos días es una costumbre, pero saben que se los dio Dios a través del esfuerzo de sus padres, porque Dios es el que proveyó. Yo le pregunto, todo lo que usted tiene, mucho o poco, que en realidad no podemos decir que sea poco, lo que tenemos es mucho, ¿no es así? Aunque puede decir, pues yo no tengo nada, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando abre el closet y se caen el montón de zapatos ahí? Y todavía dice que no tiene de qué ponerse. Estos zapatos ya me los vieron la Navidad pasada. Y las mujeres piensan que nos vamos a estar acordando. Ay, esas mujeres, ¿verdad? Bueno, pero todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Entonces a nuestros hijos les enseñamos a valorar y que todo lo que tienen, aunque sea provistos por sus padres, el origen principal es de Dios. De Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no cambia, Dios nos ha bendecido. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jesucristo no se quedó niño. La gente hoy habla acerca del niñito Dios y lo tienen como niño cuando Jesús creció. Y esto es importante porque nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, pero adoramos a un Dios vivo, un Dios que lo crucificaron, pero que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Cuando una persona me escuchaba decir que no hay niñito Dios, le tapó rápidamente los oídos a su hijo, ¿verdad? Ay, que no escuche eso, ¿verdad? Porque a veces no queremos perder esas enseñanzas románticas, quizás. Pero no se puede dar falsas esperanzas. Tenemos que siempre hablar con la verdad. Recuerdo cuando en una ocasión una hermana de la congregación, ya gracias a Dios abuelita, bueno, pues siempre ella le leía la Biblia a su nietecita antes de dormir y oraba por ella, ¿verdad? Y a veces los niños, algunos niños tienen algún problema con la oscuridad y ven sombras y se imaginan ahí pues un dinosaurio, se imaginan algo que va a salir de alguna sombra, ¿verdad? Y le decía, ay, abuelita, ora por mí, ¿verdad? Y la niña le dice, mira, abuelita, yo te veo muy viejecita, le dice, ya estás muy arrugadita de tu cara. ¿Sí? Le dice, y bueno, pues yo no quiero que te mueras. Y luego le dice, ay, no me voy a morir, pero yo no quiero que te mueras porque ya estás muy viejita. Y luego le dice, mira, no te preocupes, si yo un día me llego a morir, yo te voy a estar cuidando desde el cielo. Y la niña dice, ay, ¿verdad? Se duerme muy tranquilita. Y todo eso parece muy bien y parece bañado de inocencia, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios que esa abuelita no ha fallecido. Esa nietecita pequeña ahora ya es una jovencita. Y las cosas, bueno, han tomado un orden bíblico, una enseñanza bíblica. Pero yo hablaba con esta hermana en su tiempo y le decía, es que eso no se le tiene que enseñar a los niños. Usted no la puede cuidar desde el cielo, ¿o sí? ¿O dónde dice la Biblia? No, pues es que para que no tenga un temor, es que hay muchas cosas que usted le puede enseñar, que dice la Biblia y que le van a infundir confianza y aliento a esa pequeña, no con esas situaciones equivocadas. Que a veces nosotros todavía tenemos mucho sentimiento dentro de nosotros que opaca la voluntad de Dios. Y no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, debemos ser regidos por la palabra de Dios.
La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Hay muchas personas que al referirse a la Navidad la ven como un tiempo de paz. Vemos la televisión en estos días y salen todos los actores conocidos, ¿verdad? Cantantes famosos, todos muy abrigados, dándose abrazos y deseándose felicidad. ¿Sí? Qué bueno, no es malo eso, ¿verdad? La Navidad es una industria en este país y alrededor de todo el mundo, eso no podemos discutirlo. ¿Sí? Los vendedores, las tiendas, los grandes comercios, las grandes marcas anuncian sus productos y empujan la Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ellos la Navidad significa ganancias de billones y billones de dinero, de dólares. Y así, por esa razón, ¿verdad? Por mover la economía, nuestros calendarios están llenos de fiestas, de festividades, desde el Día de Acción de Gracias, desde el Día del Maestro, el Día de la Mamá, el Día del Papá, ¿sí? Con fiestas, toda clase de actividades. Pero si nosotros nos remontamos a la primer Navidad o al nacimiento del Salvador, pueden perderse lecciones valiosas si solamente nos dedicamos a pensar nada más en el pesebre, en los pastores, en los Reyes Magos, y dejamos a un lado las cosas más importantes. ¿Sí? Al reflexionar, si hacemos una reflexión un poquito más allá de estos aspectos evidentes de la historia de la Navidad, pues encontramos algunos principios importantes. Mire, por ejemplo, lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias eternas. ¿Sí? Mire, el día exacto, para empezar, el día exacto del nacimiento del Señor Jesús no se sabe. Los teólogos, los investigadores no se han puesto de acuerdo. Todos los estudios y las evidencias apuntan más al mes de marzo que a diciembre, eso es definitivamente. No hay, ¿verdad?, por qué hacerlo. Sin embargo, ha estado establecido mundialmente que sea en este mes. ¿Sí? Muchos lo siguen calculando y lo siguen investigando, ¿verdad? Pero como nos decía hace un momento Omar, es un hecho que después del suceso de Jesucristo, independientemente del mes, diciembre, marzo, ¿sí?, para abril o para mayo, como sea, ¿verdad? Después de este suceso existe un antes y después en los libros de historia y se abrevia AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Tan importante es el nacimiento de nuestro Señor, ¿sí?, que dividió la historia. El nacimiento de Jesucristo no está en especulación, fue un hecho real, acreditado por la historia. No es una historia nada más inventada, ¿sí? Pero también el nacimiento de un niño, y más en aquellos tiempos como en los tiempos de hoy, no es un evento tan importante, con excepción de la familia que está gozándose por el nacimiento de su hijo. ¿Usted sabe cuántos niños nacen en Ciudad Guzmán? En los diferentes hospitales. ¿Tiene una idea? No, ¿verdad? Es algo que de repente, que ya nació un niño. Pero si es tu nietecito, no, hombre, pues hasta bailas de cabeza, ¿verdad? Muchos niños han de haber nacido en ese tiempo en que nació Jesús, en esos tiempos del Israel antiguo, del Nuevo Testamento. El hecho de que Jesús naciera en un establo no era tampoco algo extraordinario, en un corralito con vacas. No era tan extraordinario como la historia nos parece hoy en día. Muchos recién nacidos llegan a este mundo en medio de momentos difíciles, en condiciones muy precarias. Hace menos de una semana yo miraba en las noticias que una mujer no fue atendida en un hospital y la devolvieron a su casa porque decían que todavía no era el tiempo, ¿sí? Y bueno, pues dio a luz ahí en la banqueta del hospital. Y ahorita trae problemas ese hospital, ¿sí? Pues bueno, por alguna razón, ¿no? Algo les hizo pensar que no era
el tiempo, de tantos y tantos casos, de tan saturados que están los hospitales. No los podemos satanizar, debemos comprender, ¿sí?, la labor de las personas, de los médicos y las enfermeras en ese lugar. Pero el punto es que muchos niños nacen en situaciones muy, muy precarias, ¿sí? Tampoco podemos afirmar nosotros, así como era un hecho excepcional, pudiéramos decir que Jesús naciera en un corralito, en un pesebre, ¿sí?, en un establo, en palabras más propias de nosotros en nuestro México. Tampoco podemos afirmar que José y María eran personas excepcionales, eran personas sencillas, comunes de su época, ¿sí? ¿Recuerda cómo criticaban a Jesús cuando comenzó su ministerio? Esto nos demuestra cómo lo veía la gente. Cuando él empezó su ministerio y daba un sermón, la gente se maravillaba, pero se maravillaban más de decir, ¿de dónde él tiene ese conocimiento? Y cuando hacía un milagro, decían, ¿pero por qué? ¿Qué no es hijo del carpintero de José? ¿Qué no es hijo de María? ¿Que sus hermanos no son fulano, mangano y perengano? Y sus hermanas están casadas con algunos de los que estamos aquí, ¿sí? Yo no sé si alguno decía, pues, ¿de dónde hace milagros? Sí. Bueno, la mesa que le mandé a hacer sí me la hizo muy bien hecha. Yo creo que él sí era un carpintero que hacía que quedaba bien. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo importante es poder entender que ellos eran personas comunes, normales desde aquel tiempo. El importante era Julio César, o el César más bien dicho, persona más importante de aquel mundo conocido en su imperio, en el dominio que tenía en esa región de la tierra. Sí, pero en ese pesebre tuvo lugar el evento más importante de la historia de la humanidad. Ese pequeñito niño que nació ahí era Dios hecho hombre, del cual da testimonio la Escritura. Dice la palabra que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, se humilló, se vino a tener una condición de hombre. El Verbo se encarnó, se hizo carne. ¿Cuál verbo? Ese verbo, esa palabra que se dice Dios. Si usted lee el Génesis en el capítulo 1, versículo 1 y el libro de Juan, capítulo 1, versículo número 1, se va a impresionar de la concordancia que tienen esos dos pasajes. Como en Génesis Dios dijo, hágase la luz. Y Dios fue diciendo, hágase. Y por la palabra fueron creadas las cosas. Esa palabra, ese verbo, esa palabra que dijo y se hicieron las cosas, esa palabra tomó carne, tomó condición humana y vino a este mundo. Eso es lo maravilloso de este hecho. Y no lo podemos pasar desapercibido. No podemos nosotros pensar que fue algo así de pasadita y que sea irrelevante. ¿Sí? Después ese pequeñito moriría en la cruz siendo un hombre, moriría por nuestros pecados y luego resucitaría y subiría al cielo para sentarse a la diestra de su Padre. Sin embargo, muy pocos se dieron cuenta de las consecuencias eternas que tendría el nacimiento de Jesús. Y hoy en día pocas personas se dan cuenta de lo importante que es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo usted entiende una muerte, una resurrección, si no hay un nacimiento primero? Es la obra completa de nuestro Señor Jesús. Es su plan divino por amor a usted y por amor a mí. Hoy en día hay muchas personas que no creen en esto. No creen que Jesucristo es el Salvador. No les es suficiente que Jesucristo es el Salvador. Hace poco, platicando con una persona de la iglesia, me decía de otra congregación, de otra iglesia cristiana, le decía, es que he nacido de nuevo porque yo creo en el Señor Jesús, he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, me he arrepentido de mis pecados, he nacido de nuevo. Y la otra persona le decía, pero nada más con eso, con creer y con palabras, eso no es suficiente, te tienes que bautizar. Y el bautismo tiene que ser en nombre de Jesús.
¿Y cómo nosotros llegamos a caer en herejías y en blasfemias? ¿Sí? Cuando la Biblia nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Dios ve el corazón. El arrepentimiento que confiesa nuestra boca, Dios ve en la profundidad del corazón con qué es dicho aquello. Jesús le dice a un hombre que enseñaba en el templo, en las sinagogas, maestro de Israel. Pocos tenían ese título en tiempos de Jesús. A Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Dice: ¿cómo siendo tú maestro de Israel no entiendes este lenguaje espiritual que yo te estoy hablando? Porque este hombre decía: ¿cómo yo, ya siendo grande, puedo meterme otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Cuando Jesús lo increpaba y le decía: te es necesario nacer de nuevo. Toda tu teología, toda tu religión no te sirve de nada, tienes que volver a empezar. Y eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros: tienes que volver a empezar. ¿Sabes que eso es una importante oportunidad para nosotros? ¿Cuántos hemos cometido errores de los cuales nos arrepentimos y estamos quizás sufriendo consecuencias? Y quisiéramos tener una máquina del tiempo, meternos, regresar antes de haber tomado esas decisiones, corregir, pero no se puede. Pero sabes que a través de la fe en Jesucristo Él nos dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te es necesario nacer de nuevo, empezar de nuevo. En Cristo Jesús todos tenemos una oportunidad. Y sabes, aunque tú tengas 5, 10 años, 20 de cristiano, cada día que te levantas por la mañana tienes una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y eso es maravilloso. Y eso es gracias al nacimiento del Salvador. A veces Dios usa al que no conoce de Dios. Decimos nosotros en un lenguaje bíblico: al impío. No es una palabra ofensiva, pero sí es una palabra que identifica, ¿sí? Dios usa al impío, al pecador, para lograr sus propósitos divinos también, no nada más a sus hijos. Pero ¿cómo es eso que los usa? Bueno, pues quizás involuntariamente para ellos, pero los planes de Dios se cumplen. Eso fue exactamente lo que pasó en esa primera Navidad, o en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como emperador, el César tenía la autoridad necesaria para emitir órdenes que afectaban a todo el mundo romano, o sojuzgado por Roma. Fue él quien emitió el edicto que hizo a todos que viajaran a su ciudad natal para que fueran empadronados. Entonces José tuvo que viajar con María desde Nazaret hasta Belén, ¿sí? Pues eran de la familia de David. En Miqueas capítulo 5, versículo número 2, este pasaje de Miqueas capítulo 5, número 2, fue escrito aproximadamente, fíjese, 700 años antes del evento del nacimiento de Jesús. 700 años antes de que Jesús naciera en el pesebre, Miqueas dice: pero tú, Belén, Efrata, entre los pueblos de Judá, veréis, dice, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de una familia muy antigua, que gobernará sobre Judá. Está hablando aquí de esta profecía. El Señor usó un emperador pagano, al César, en tiempo del nacimiento de Jesús, para cumplir su profecía, para que el Salvador naciera en Belén, ¿sí? El objetivo de César pues no era ese. El objetivo de él era imponer impuesto en el imperio, pero la meta de Dios era que María y José viajaran a Belén para que el Mesías naciera de acuerdo a la profecía. Entonces Dios hace su obra más grande mediante la persona menos indicada, menos esperada quizás, ¿sí? Aquellos que conocían a María nunca se hubieran imaginado que vendría a ser la madre del Mesías, ¿sí? La Biblia dice de María que era muy favorecida, que María iba a ser llamada por todas las generaciones bienaventurada. Usted le puede decir a María bienaventurada, es bíblico, pero ¿sabe lo que es bienaventurado?
bendecido. Eso es. ¿Sí? Eso es. María es bendecida por todas las generaciones, pero eso no quiere decir que le podemos nosotros pedir. La Biblia nos dice que el único mediador, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el único puente. Pero María, como algunos cristianos, de manera irresponsable, ofensiva, llegan a decir que la Virgen es del diablo. No, yo creo que María está en el cielo con Dios. Fue una virgen porque no conocía varón, era una jovencita, ¿verdad? Que no conocía varón, y Dios le escogió para que por obra del Espíritu Santo naciera el Salvador. Tan común puede ser la historia que José sospechaba de eso, tuvo alguna duda en su corazón y quiso mejor huir, alejarse de María para no difamarla. Porque si él se quedaba, o si él decía, él pensaba en su mente humana, pues yo no soy el papá. Él lo sabía que no era el papá. Ella estaba embarazada y decía, si yo no estoy, yo no fui, pues ¿qué va a pasar? Pero Dios habló con él para que se quedara, para que escuchara de parte de Dios: ese pequeño ser que está en el vientre de María es por obra del Espíritu Santo. Sí. Imagínense las consecuencias graves de una mujer en aquel tiempo que sale embarazada y no está casada. ¿Sí? Si hoy en día el ser humano es implacable y le gusta criticar y le saben tanto a veces las cosas que le suceden a otras personas, ¿puede usted imaginarse en aquel tiempo de días tan religiosos lo que podía haber pasado? Tanto ella como José eran personas comunes, sí, pero el Señor cumple sus planes de acuerdo a la voluntad de Él con aquellos que Él ha escogido. A veces los planes de Dios parece que no van de acuerdo con lo que nosotros creemos que es mejor. Sí. A veces pensamos por eso que Dios no puede usarnos a nosotros. Nos sentimos tan comunes, tan corrientes, tan malos, tan pecadores. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que bueno solamente Dios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él ha escogido lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que a este mundo le da poco valor, para avergonzar a lo grande y a lo fuerte. Por eso Dios me escogió a mí, y por eso Dios lo ha escogido a usted para proclamar el Evangelio. No por buenos, porque no lo somos. Porque se cumple una vez más la palabra de Dios, que Él escoge lo vil, lo que tiene menos valor en este mundo. En una ocasión una persona me decía, realmente no sé en qué plan me lo decía, pero me dice: oye, ustedes los cristianos, ¿por qué ahora son pastores muchos exconvictos? Personas que andaban en la delincuencia y ahora ya son cristianos. Ya son ministros de Dios. Bueno, la Biblia no lo dice. Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado. La Biblia pone requisitos para un ministro de una iglesia. El que anhela obispado, el que quiere ser pastor, el que quiere dirigir una iglesia, en primer lugar debe saber dirigir su propia casa, porque si no sabe dirigir su casa, su mujer y sus hijos, ¿cómo va a gobernar las cosas de Dios? Si con lo natural no puede, ¿cómo podrá con lo espiritual? Es el primer requisito. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, guapo. No, eso no dijo, pero lo cumplí de todos modos. ¿Sí? Y más series de requisitos. No un neófito, no uno que no conozca la palabra de Dios, uno que conozca, uno que profundice, no sea que por no conocer se llene de vanidad y tuerza la palabra.
¿Sí? Dios escogió a dos personas aparentemente insignificantes, menospreciadas por aquel tiempo. Los mismos hermanos de Jesús, cuando él estaba en su ciudad con su familia, le decían: sal y haz los milagros que se oye que has hecho en otros lados. Dudaban de él. ¿Sí? Pero a menudo, muy constantemente, Dios da sus revelaciones más grandes a personas que podrían de ser de origen muy humilde. El nacimiento de Cristo fue un evento privado. Solo estaban presentes José y María. Pero en un campo cercano, como nos dice Lucas 2, la lectura que leímos del 8 en adelante, Dios escogió anunciar el nacimiento a un hijo de su hijo, a un grupo de pastores. Dice el verso 9 de Lucas 2: he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Sí? Después de escuchar su mensaje, fueron testigos de esta multitud de ángeles que alababan al Señor. Muchas personas de aquella generación vivían con la expectativa, la espera de la venida del Salvador, como hoy nosotros esperamos. Escuchamos las noticias en la televisión y decimos: es una señal más que se cumple, y estamos esperando la venida del Señor. Sabemos que el Señor vendrá. ¿Sí? ¿Por qué Dios escogió revelar esa noticia únicamente a los pastores?, me decía una persona. ¿Por qué Dios no lo hizo de manera más pública y más hubieran conocido? ¿Por qué lo hizo de esa forma? Sí. Porque Él escogió esos pastorcillos que aparentemente de una baja condición social, pero conocía sus corazones y sabía que ellos tendrían el valor de buscar al Hijo de Dios y de proclamar lo que habían visto y escuchado. La historia de estos magos del oriente que vinieron a traer presentes, oro, incienso y mirra, eran no judíos, eran príncipes de oriente, ¿sí? Sabios del oriente que vinieron. Ni siquiera en su mismo pueblo el Señor se manifestó. ¿Sí? La pregunta aquí sería: ¿nosotros somos como esos pastores que lo que nos ha nacido Cristo, que hemos nacido de nuevo, nosotros estamos dispuestos, deseosos, contárselos a los demás? Es lo que los pastorcillos hicieron. Y por eso está la evidencia, ¿sí?, escrita en la historia del nacimiento de Jesús. Podemos nosotros proclamar la Navidad, que la Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Muchos de ustedes van a tener una importante oportunidad en estos días con su familia. Algunos vendrá gente de muy lejos a pasar estos días con ustedes. Quizás es una oportunidad. Muchas personas dicen: yo no me junto con mis familiares porque pues puros pleitos, porque nos caemos gordos. ¿Sí? En una ocasión una hermana me decía que venía de una iglesia donde decían allí en su iglesia que se valía decir: me caes gordo en Cristo. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros hagamos viva la palabra de Dios, pero el cristiano no es de fechas nada más, el cristiano es de todos los días. Eso es algo que debemos nosotros de pensar. Muchos se detienen en la Navidad, si el arbolito y las luces son de Dios, son bíblicos, no son bíblicos. Yo creo personalmente que las personas que tienen esos conflictos es que todavía no son libres de la idolatría en sus corazones, porque el ídolo nada es, dice la Biblia. La idolatría se lleva en el corazón, y aquel que ve ídolos por todas partes y que les tiene miedo y que corre cuando ve algo, es que todavía tiene algo en su corazón y no ha sido libre. La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Para muestra un botón, pregúntele a sus hijos de la iglesia infantil lo que usted les quiera preguntar respecto a la idolatría. Si los arbolitos de Navidad son de quién son, y va a ver las respuestas que ellos les van a dar.
no hay fantasía en sus corazones. Se les está sembrando la palabra de Dios. Pero sabe que no es suficiente, se necesita que sus padres también lo hagan. Se necesita que sus padres vivan la palabra de Dios en sus casas, en su diario vivir. No es suficiente media hora, una hora que vienen aquí a la iglesia 2 veces a la semana, estar sembrando la palabra de Dios. Usted la debe regar todos los días. La palabra, porque aclarando, ¿sí? La Navidad es mucho más importante de lo que algunos pueden creer, ¿sí? Pero yo quiero terminar porque ha llegado el momento muy, muy especial. Pero yo preguntaría, hermano, para que usted reflexione en su corazón, ¿qué papel ocupa el Señor Jesucristo en su vida? Pero en este tiempo de Navidad, ya hemos dicho sobre la fecha, que quizás no es esta fecha. Tomando en cuenta todo lo dicho, ¿qué papel ocupa Jesús en estos días? Este y todos los días que Dios le permite deben ser tiempos de reflexión. Si no es lo principal Jesús, si lo principal es el ponche, el tamalito, ¿qué debe usted hacer para que Jesús ocupe el primer lugar en su corazón? Piénselo y actúe en consecuencia esa reflexión. Hace un momento Omar decía, quizás usted se fijó, espero que sí, el que no ha nacido de nuevo no puede festejar el nacimiento de Jesús. ¿Se fijó que dijo eso? Alguien puede decir, bueno, la gente lo puede festejar, pero no ha nacido de nuevo. ¿Cómo es que festeje el nacimiento del Salvador si el Salvador no les ha nacido de nuevo? Hay un personaje conocido por todo el mundo cristiano, por los filósofos más importantes, por la teología en general. Se le considera, este era un pastor, predicador, y se le conocía a él, tiene el título que ningún otro predicador tiene. Se le adjudicó a él, no sé si sea demasiado pretencioso, no sé, pero el caso es que así está registrado en la historia como el príncipe de los predicadores. Por supuesto, muy abajo de Jesús, muy abajo de Jesús. Este hombre se llamaba Charles Spurgeon, y él decía, únicamente los hombres que son nacidos de nuevo pueden reclamar lo que el bebé nacido en Belén les pertenece, que el bebé nacido en Belén les pertenece. Yo no sé si Omar leyó eso o fue el Espíritu el que se lo puso. Yo creo que proviene de lo mismo. Pero alguno dirá, quizás pueda alguien decir, ¿cómo puedo yo saber si soy nacido de nuevo o no? ¿Usted se ha preguntado eso? Ser cristiano no quiere decir que cuando usted se muera va a ir al cielo. Puede ser una religión más. Las religiones no salvan. Para ir al cielo, para vivir eternamente, os es necesario nacer de nuevo. Y el único que puede hacer eso es Jesús. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero muchos dicen, bueno, yo creo, ¿usted está seguro que ha nacido de nuevo? El libro de Hebreos registra unos versos muy tremendos. Dice la Biblia en Hebreos, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Pero muchos refutarán eso, muchos increparán y dirán, pero en tu nombre echábamos fuera demonios. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Pero en tu nombre imponíamos manos sobre los enfermos y sanaban. Y Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no hacedores de su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo puede usted saber si es nacido de nuevo o no? Y Charles Spurgeon decía esto, se lo voy a leer literalmente como está registrado en una de sus predicaciones de él. Dice,
respondan a esta pregunta haciendo a su vez otra pregunta. Y comienza, ponga atención. ¿Ha habido algún cambio obrado por la gracia divina dentro de ti? ¿Son tus amores totalmente lo contrario de lo que antes eran? ¿Odias ahora las cosas vanas que una vez admiraste? ¿Y buscas esa preciosa perla que en un tiempo despreciabas? ¿Ha sido tu corazón enteramente renovado en sus objetivos? ¿Puedes decir que la propensión de tu deseo ha cambiado? ¿Vuelves tu rostro a Sión y tus pies están encaminados en el sendero de la gracia? Continuaba diciendo este pastor del primer siglo: mientras que tu corazón antes anhelaba los profundos sorbos del pecado, ¿ansías ahora ser santo? Mientras que antes amabas los placeres del mundo, ahora se han vuelto como desperdicios y escorias para ti. Pues solo amas ahora lo celestial y ansías gozar más de ellos en la tierra, para que estés preparado para gozar su plenitud en el más allá. ¿Has sido renovado internamente? Decía, pues observa, mi querido escucha. El nuevo nacimiento no consiste en lavar la parte exterior, lo de fuera de la copa y del plato, sino en la limpieza del hombre interior. Es totalmente en vano poner una piedra sobre el sepulcro, lavarlo hasta que quede extremadamente blanco y adornarlo con flores de la estación. El sepulcro mismo debe ser limpiado. Los huesos del muerto que yacen en el osario del corazón humano deben ser limpiados. Un sepulcro, por bonito que sea el mausoleo, por mármol y con las flores más exquisitas que se puedan comprar, no deja de tener huesos corrompidos dentro. Sí. El nuevo nacimiento es limpiarlo de dentro. El corazón no debe de ser más que una tumba de muerte. No debe ser nada más eso, sino un templo de vida. ¿Sucede así contigo?, decía él. Pues recuerda, puede ser muy diferente en lo exterior, en lo de fuera, pero si no eres cambiado en el interior, este niñito no es nacido para ti. Entonces yo quiero que hagamos una reflexión y que podamos decirle: Señor, yo quiero que cambies mi naturaleza de pecado. Yo quiero que cambies mi interior, porque cuando yo muera, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ser salvo, no quiero consumirme en el infierno. Yo quiero, Señor, repudiar lo que tú repudias. Me atrae el pecado, me gusta, pero debo nacer de nuevo. Y debe haber una lucha entre el espíritu y la carne. Porque si te deleitas en el pecado, dice la palabra de Dios que el que practica el pecado, ¿sí?, no es de Dios. De manera clara. Ese es el mensaje de la Navidad. ¿Por qué nos podemos oponer nosotros a la Navidad? Nos gozamos. Nos gozamos. Póngase de pie un momentito. Vamos a hacer una oración. Vamos a tener un tiempo muy sencillo de oración, pero muy solemne. Yo quisiera que tuviéramos así un tiempo donde podamos ser ministrados. Cierre sus ojos un momentito. Padre, ponga sus manos sobre su corazón y dile: Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero celebrar el nacimiento de Jesús. Yo quiero nacer de nuevo. Hoy, Señor, quiero confesar mis pecados. Quiero reconocer que yo soy un pecador, que he hecho lo malo desde que tengo uso de razón. Me he deleitado, he buscado hacer lo mío. Dígalo. Un susurro es suficiente, no necesita escucharlo quien está a un lado de usted, pero sí es necesario que lo confiese. No nada más que lo piense,
Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, entonces dígale: Señor, yo hoy confieso mis pecados, Señor. Confieso mis faltas, porque desde que tengo uso de razón, Señor, he hecho lo malo ante tus ojos. Padre, ha habido destellos, Señor, emocionales de hacer cosas bien, pero he sido dominado por el pecado. Y hoy, Señor, tu palabra me ha confrontado y yo quiero pedirte perdón. Hoy quiero, Señor, nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura dirigida por tu Espíritu. Señor Jesús, creo que tú has venido a este mundo a través de la Virgen María, y que tu propósito fue, Señor, predicar tu palabra, enseñarnos a todos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía que ser crucificado. Yo creo, Señor, que la sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo vive en mi corazón a partir de hoy. Límpiame de mi pecado. Te pido perdón. Quiero nacer de nuevo. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Nadie hay intermediario entre Dios Padre, solo mi Señor Jesucristo. Y ahora creo que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Te doy gracias, Señor. Creo que ahora, Padre bendito, mi nombre estará inscrito con la sangre del Cordero en el libro de la vida. Y Señor, tú me has salvado. Y eso es motivo de grande gozo, Señor, en mi corazón. Ayúdame a que yo pueda compartir esto mismo a todos aquellos que no te han conocido. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor.